Chunquiberto. Soy un labrador negro con un olfato decente, un rabo que no para quieto y el mejor humano del mundo. Evariste. Vivimos en un pequeño cuarto en París, una ciudad que huele a pan recién hecho, a río y a lluvia sobre los adoquines. Evariste no es como otros humanos. No le interesa mucho la pelota que le traigo. Su juego favorito es uno que juega con palitos de carbón y hojas de papel. Lo llama el juego de los signos. Evariste pasa horas mirando sus papeles. A veces, su ceño se frunce, y el aire huele a frustración, como a metal quemado. Otras veces, sus ojos brillan y salta de alegría, llenando la habitación con un olor a sol y emoción. En esos momentos, me rasca detrás de las orejas y me dice: lo tengo, Chunquiberto. He visto la estructura. Yo no sé qué es una estructura, pero muevo el rabo porque él está feliz. A veces vamos a un gran edificio que huele a polvo y a gente aburrida. Evariste llama a los hombres que están allí profesores. Les muestra sus papeles con el juego de signos, con la misma emoción con la que yo le muestro un palo perfecto para lanzar. Pero los hombres con cuellos almidonados no mueven el rabo. Los profesores miran los papeles de Evariste y niegan con la cabeza. Huelen a incomprensión. Dicen que sus signos son confusos y demasiado avanzados. El olor a sol de Evariste se apaga, y es reemplazado por el olor a lluvia triste. En el camino a casa, camina con la cabeza gacha, y yo le doy un empujoncito con mi nariz para hacerle saber que su juego me parece el mejor del mundo. Un día, el olor de la ciudad cambió. Se llenó de un aroma eléctrico, a pólvora y a gritos. Un joven llamado Auguste, que olía a tinta de imprenta y a discursos apasionados, vino a nuestro cuarto. Hablaban de república y libertad. Evariste se unió a ellos. Su olor ya no era solo de tinta y concentración, ahora también olía a fervor y a peligro. Vi a Evariste subido a una mesa en una taberna llena de humo. El aire olía a vino y a conspiración. Con un cuchillo en la mano brindó por la libertad y la sala estalló en vítores. Su voz era fuerte, llena de la misma certeza que cuando resolvía uno de sus juegos de signos. Pero yo olí el peligro acercándose, como el olor a ozono antes de una tormenta. El peligro llegó esa misma noche. Unos hombres con uniformes que olían a metal frío y a obediencia ciega golpearon la puerta. Yo ladré con todas mis fuerzas, interponiéndome entre ellos y mi humano. Pero eran demasiados. Se llevaron a Evariste. La puerta se cerró y me quedé solo. El silencio olía a ausencia. Durante días, me acurruqué junto a sus papeles, inhalando el rastro de su olor que quedaba en ellos. El cuarto estaba demasiado silencioso. El único sonido era el de la lluvia contra la ventana y el latido de mi propio corazón, esperando un paso familiar que nunca llegaba. Auguste, el amigo de Evariste, me llevaba a veces a un lugar gris y frío que olía a piedra húmeda y a desesperanza, la prisión. Me dejaban ver a mi humano a través de unos barrotes de hierro. Estaba más delgado, pero sus ojos seguían ardiendo. Evariste no se rendía. Con un trozo de carbón, dibujaba sus extraños signos en las paredes de piedra de su celda. Me explicaba sus grupos a través de los barrotes, su voz un susurro apasionado en el silencio de la prisión. Son como una danza, Chonquiberto, decía. Una danza secreta de números. Yo solo quería lamer la pena de su rostro. Cuando por fin volvió, su olor era el de un lugar cerrado, pero sus ojos ardían con más fuerza que nunca. Me abrazó con tanta fuerza que casi me quedo sin aire, y supe que me había echado de menos tanto como yo a él. Se sentó inmediatamente y empezó a escribir, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Pero la paz no lo siguió. Un día, llegó a casa pálido y con el rostro contraído. Olía a miedo y a una extraña mezcla de honor herido. Había un duelo. ¿Por política, por una mujer, por una palabra de más? Nunca lo supe. Solo entendía que el olor a pólvora y a fatalidad se había pegado a su ropa. La noche del 29 de mayo fue la más triste que recuerdo. Evariste no durmió. Yo dormitaba a sus pies mientras él encendía una vela tras otra. Su pluma arañaba el papel a una velocidad aterradora.
Estaba volcando todo su genio en esas hojas, como si su vida dependiera de ello. Dejó notas al margen. No tengo tiempo, debo terminar esto. Una vez, en mitad de la noche, se detuvo y me miró. Sus ojos eran los de un anciano, aunque solo tenía 20 años. Me abrazó fuerte. En estas páginas está todo, Chonquiberto, susurró. Todo. Asegúrate de que alguien las entienda algún día. Al amanecer, se puso una ropa oscura. Me dio mi premio de buen chico como si fuera un día normal y salimos hacia los campos. El aire olía a hierba mojada y a miedo. Cuando llegamos al lugar, me ató a un árbol. Me miró por última vez. Quédate aquí, Chonqui. Sé un buen chico. Sé valiente. Vi a Evariste caminar hacia el otro hombre. Se pusieron de espaldas, caminaron unos pasos y se giraron. El olor a pólvora me llegó antes que el ruido. Fue solo un disparo. Un instante seco y furioso que rompió el silencio de la mañana. Y mi humano cayó sobre la hierba. Su olor, el olor a sol, a tinta y a pan tostado, se estaba desvaneciendo, mezclándose con el olor metálico de la sangre. Tiré de la correa, ladrando al cielo, desesperado. Corrí hacia él en cuanto la correa se rompió. Me acurruqué a su lado, tratando de darle mi calor, pero el suyo se iba para siempre. Pasaron los años. Yo era ya un perro viejo. Un día, un hombre amable que olía a libros viejos y a curiosidad, un tal Liuville, encontró las cartas que Evariste escribió aquella última noche. Las leyó, y sus ojos se abrieron con asombro. Vino a buscarme, como si supiera que yo era el guardián de la memoria de mi humano. El señor Liuville me llevó a una gran sala llena de hombres con cuellos almidonados, como los que antes habían despreciado a Evariste. Mostró los papeles, el juego de signos. Pero esta vez, nadie negó con la cabeza. El aire se llenó de un olor a asombro y comprensión. Hablaban de teoría de Galois, de grupos y de simetría. Entendí entonces. Evariste no estaba jugando. Estaba hablando un idioma secreto que solo él conocía, el idioma de cómo funciona el universo. Y finalmente, el mundo había aprendido a escucharlo. Él no ganó su duelo, pero ganó la eternidad. Y yo, su perro negro, Chonquiberto, fui el testigo silencioso de su último, y más grande, teorema.